El Señor les dijo a los santos en diciembre de 1830 que se reunieran en Ohio y la rama de Colesville, de 60 miembros, dirigida por Newell Knight, llegó en mayo de 1831. Lyman Copley había consagrado su gran granja en Thompson, Ohio, a la iglesia y los santos de Colesville fueron invitados a establecerse allí. El obispo Partridge quería saber cómo cuidar a estos recién llegados, y José Smith le preguntó al Señor y recibió la sección 51 el 20 de mayo de 1831. Casi todos los santos de Nueva York se habían mudado a Ohio a fines de mayo de 1831, y se le dijo al obispo Partridge que asignara una parte de la tierra a cada hombre de acuerdo con sus necesidades. Era importante que ambos estuvieran de acuerdo en la cantidad de tierra cedida y demostraran razonablemente que era necesaria para satisfacer las necesidades de cada familia. El Señor les dijo a los santos que se trataran honestamente unos con otros y fueran como Él les había mandado. El obispo Partridge fue designado por la voz de la iglesia para administrar los asuntos financieros de cada rama y designar un almacén de la iglesia para almacenar los excedentes. En ese momento, la oficina del obispo era un trabajo de tiempo completo y se le dijo que se quedara con lo que él y su familia necesitaban para vivir. La tierra fue consagrada a los santos por un poco de tiempo. El Señor le dijo a José que llamara a los ancianos del este, oeste, norte y sur para asistir a una conferencia que se llevó a cabo del 3 al 6 de junio de 1831. Si venían fiel y humildemente, el Señor prometió derramar su espíritu sobre ellos. Muchos profetizaron en esta conferencia. José ordenó a los primeros sumos sacerdotes de la iglesia. Satanás mostró su poder y fue reprendido por José y se fue. El último día de la conferencia, José recibió la sección 52, que llamó Instrucciones para los élderes de la Iglesia de Cristo. Los santos sabían que no se quedarían en Ohio, pero aún no sabían la ubicación de Sion. Esta revelación les dijo a los élderes lo que debían hacer hasta la próxima conferencia, que se celebraría en Missouri. A José y Sidney Rigdon se les dijo que viajaran allí, y si eran fieles, se les diría qué hacer. 28 hombres fueron llamados como misioneros para ir a Missouri para esta conferencia, donde el Señor revelaría la ubicación específica de la Nueva Jerusalén. A cada compañerismo misionero se le dijo que recorriera el viaje de 900 millas de diferentes maneras, predicando el Evangelio de lo que los profetas han escrito y lo que el Consolador les reveló a través de la oración de fe. Al pasar por el camino, bautizaron y dieron el Espíritu Santo mediante la imposición de manos a los que se convirtieron. Esta revelación les dio a los santos conocimiento y poder para discernir entre los dones espirituales del Espíritu Santo y ser engañados por Satanás, quien imita estos dones y trata de convencerlos de que estaban bajo la influencia del Espíritu. El Señor les dijo a los santos que los aceptaría si oraban con espíritu contrito y obedecían sus ordenanzas. Dijo que debían hablar con un lenguaje manso y edificante y temblar bajo mi poder con reverencia, y serían fortalecidos y producirían frutos de alabanza y sabiduría. Por este patrón conocerían los espíritus en todos los casos bajo los cielos. Los versículos del 22 al 32 enumeran las asociaciones que fueron llamadas a Missouri y los diferentes caminos que deberían seguir. Se les dijo que no construyeran sobre los cimientos de otro o que siguieran el camino de otro y serían bendecidos con mucho fruto. Llegaron a la independencia en julio de 1831, después de convertir a muchos en el camino. Algunos élderes no fueron asignados a este viaje misionero, y el Señor les dijo: velen por las iglesias, anuncien la palabra en las regiones circundantes, y recuerden a los pobres, los necesitados, los enfermos y los afligidos. El Señor cumplió su promesa
de revelar más acerca de Sion, y les dijo a los santos que había elegido Missouri como el lugar de su herencia, pero en ese momento estaba habitada por personas a las que llamó sus enemigos. Sidney Gilbert y Newell K. Whitney habían abierto una tienda en Kirtland y ayudaron a los santos de Nueva York. No había sido llamado como misionero para ir a Missouri y preguntarle a José qué quería el Señor que hiciera. En la sección 53 se le dijo a Sidney que sus oraciones habían sido escuchadas y que debería ser ordenado elder para predicar la fe, el arrepentimiento y la remisión de los pecados de acuerdo con su palabra y recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos. Se le dijo que fuera un agente de la iglesia, donde lo nombró el obispo Patrick. Él y su esposa viajaron con José y Sidney Richardson a Missouri, donde estableció una tienda para proveer a los santos y ayudó a comprar tierras para Sion. Cuando los santos de Colesville llegaron a Ohio, Newell Knight los llevó a la granja de Lyman Copley, que había consagrado a la iglesia para vivir y cultivar. Pero después de que Lyman dejó la iglesia y regresó a los Shakers, ordenó a los santos que abandonaran su tierra y les hizo pagar 60 por daños, por levantar casas y plantar su tierra. No sabían a dónde ir para mantenerse, y Newell le preguntó al profeta ¿qué debían hacer? José llevó el asunto al Señor y recibió la sección 54. El Señor le dijo a Newell que se mantuviera firme en su cargo designado y que los santos escaparían de sus enemigos si se arrepentían y eran humildes. Lyman Copley rompió su pacto de consagrar su tierra y quedó sin efecto. El Señor dijo que bendeciría y sería misericordioso con los santos que guardaran sus convenios, y les ordenó viajar al oeste de Missouri para huir de sus enemigos y nombrar un tesoro para pagar los pasajes y los viajes en el camino. Missouri estaba en la frontera de la tierra que el gobierno de los Estados Unidos apartó para que los nativos americanos se asentaran, y el Señor los llamó las fronteras de los lamanitas. Los santos llegaron a la independencia en julio de 1831 y buscaron formas de ganarse la vida hasta que el Señor les preparó un lugar. William W. Phelps fue un director de un periódico de Nueva York que obtuvo un testimonio del Libro de Mormón. Fue perseguido por alabarlo, pero estaba decidido a dejar la locura de mi camino, la fantasía y la fama de este mundo y buscar al Señor y su justicia. Viajó para ver a José Smith y hacer la voluntad del Señor. El profeta oró para saber cuál era ese testamento y recibió la sección 55. W. Phelps se unió a la iglesia y viajó a Ohio con su familia en junio de 1831. En esta revelación, el Señor dijo que W. Phelps había sido llamado y elegido, que recibiría la remisión de sus pecados, recibiría el Espíritu Santo por la imposición de manos y sería ordenado elder para predicar el arrepentimiento y la remisión de los pecados mediante bautismo en el nombre de Jesucristo. W. Phelps fue llamado como impresor, editor y escritor de la iglesia y para ayudar a Oliver Cowdery a crear libros para la educación de los niños. Obedeció este mandato y se fue a Missouri con José, Sidney Richardson y José Coe. Y el Señor le prometió revelar más adelante su voluntad. Publicó el primer periódico de la iglesia, el Libro de Mandamientos, una edición de Doctrina y Convenios de 1835, el primer himnario, y escribió la letra de muchos himnos. La sección 56 surgió cuando Ezra Thayer y Thomas Marsh fueron llamados como compañeros de misión en Missouri. Thomas estaba listo, pero Ezra
retrasó su partida, probablemente para ocuparse de los asuntos. Newell Knight y Zella Griffin también fueron llamados como compañeros, pero cuando Lyman Copley les dijo a los santos de Colesville que abandonaran su granja, el señor le ordenó a Newell que los llevara a Missouri. Thomas Marsh y Zella Griffin necesitaban nuevos compañeros misioneros y el señor los asignó para trabajar juntos. En esta revelación el Señor dijo que su ira se encendió contra los rebeldes y ellos conocerían su brazo e indignación en su segunda venida. Aquellos que no tomen su cruz, lo sigan y guarden sus mandamientos no serán salvos y serán cortados a su debido tiempo. El Señor dijo que Él manda y revoca según le parezca bien. Y hay muchos ejemplos de esto. Ofreció una ley más alta a Moisés y a su pueblo, pero ellos se rebelaron y se les dio una ley menor. Durante el ministerio terrenal del Salvador, sus apóstoles solo fueron enviados a la casa de Israel, pero después de su resurrección se les mandó predicar el evangelio a todas las naciones, y en la historia de la iglesia primitiva, a algunos santos se les ordenó practicar el matrimonio plural, hasta que Wilford Woodruff recibió una revelación que les ordenaba poner fin a la práctica. El Señor permite que cada uno de nosotros use nuestro albedrío y somos libres de elegir si obedecemos o no sus mandamientos. Si Lyman Copley hubiera cumplido su convenio de permitir que los santos de Colesville se quedaran en su granja, entonces Newell Knight podría haber ido en su misión a Missouri. Ezra Thayer no se humilló y el Señor revocó su mandato como consecuencia de la dureza de mi pueblo y sus rebeliones. La revelación termina con el Señor diciéndoles a ricos y pobres que se arrepientan, tengan corazones puros y quebrantados, y espíritus contritos, y verán el reino de Dios venir con poder y gran gloria por su liberación, y sus generaciones heredarán la tierra. La sección 57 fue la primera revelación que recibió José en Missouri. Él y otros élderes llegaron a la independencia el 14 de julio de 1831 y fueron recibidos por Oliver Cowdery y sus compañeros que servían en esta misión lamanita. El profeta reflexionó sobre la difícil situación de los indios americanos y se preguntó: ¿cuándo florecerá el desierto como la rosa? ¿Cuándo será edificada Sión en su gloria? ¿Y dónde estará el templo al que vendrán todas las naciones en los últimos días? A medida que los colonos se desplazan hacia el oeste, las tribus indias fueron expulsadas de sus tierras y expulsadas de Missouri. Esta revelación decía que Sión debería construirse a lo largo de esta línea, que corre directamente entre judíos y gentiles, lo cual era una referencia interesante a que los indios americanos se llamaran judíos. Esto los reconoció como parte del pueblo del pacto de Dios de la casa de Israel y les trajo la ciudad santa de Sión, con todos los limpios de corazón que habitaban allí en seguridad y paz. El Señor dijo que había designado y consagrado la independencia para el recogimiento de los santos como en la tierra prometida y la ciudad de Sión. Sidney Rigdon dedicó la tierra y se dirigió a José y dedicó el lugar donde se debería construir el templo. A los santos se les dijo que compraran esa tierra y todo lo que pudieran en lo que ahora es Kansas City. El Señor ordenó al obispo Partridge que cumpliera con sus deberes y Sidney Gilbert fue designado como agente para comprar terrenos para la iglesia, establecer una tienda para atender las necesidades de los santos y tener dinero para comprar el terreno. Se le ordenó que obtuviera una licencia de agentes indios para poder suministrar y compartir el evangelio con los nativos americanos. El Señor le dijo a W. W. Phelps que abriera una imprenta en Independence con la ayuda de Oliver Cowdery y ganara
todo lo que pudiera en rectitud para edificar Sion. El Señor ordenó al obispo Partridge y a Sidney que hicieran los preparativos para las familias que pronto llegarían a Independence y que las plantaran en su herencia. La revelación termina con la promesa del Señor de darles más instrucciones. Como estos primeros santos fieles, todos hemos sido bendecidos con dones que podemos usar para ayudar a edificar el reino del Señor y establecer Sion de muchas maneras. Y estas son las secciones del 51 al 57 de Doctrina y Convenios. Busque objetos ocultos a lo largo de este video que sean parte de la historia de la iglesia o algo que hubiera sido común en esa época y lea la descripción de cada objeto para aprender sobre la vida en el siglo XIX. También puede buscar estas otras imágenes ocultas a lo largo del video. Puede descargar una página para colorear y rompecabezas de actividades para cada sección en Etsy en Ponderful. Visite nuestra página de Facebook o ponderful.com para encontrar más cosas divertidas que hacer y puede escucharlas como un podcast. Por favor, dale me gusta a sus videos y compártelos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos y seguiré creando otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.